Buenas a todos programadores y aspirantes a programación, sean bienvenidos a una 43ª parte de este curso de programación en C y C++, en la que vamos a comenzar a ver el tema de archivos. Sí, con C y C++ vamos a poder utilizar archivos para guardar datos en esos archivos y después volver a leerlos. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, cuando nosotros utilizamos variables en nuestros programas, por ejemplo, int h que sea igual a 5, y realizamos operaciones con esa variable, por ejemplo, h más igual 8, etcétera, etcétera. Cuando nosotros terminamos nuestro programa, todos estos datos se borran y cuando volvamos a abrir el programa se va a tener que crear esto de nuevo y se va a tener que hacer las operaciones de nuevo y no tenemos una forma de obtener nuevamente los valores que guardamos en el anterior programa, la anterior vez que abrimos el programa. Con los archivos podemos guardar datos, por ejemplo, usuarios, contraseñas y un montón de cosas que podemos guardar y podemos utilizarlos para cuando abramos el programa sin necesidad de que se borre todo cuando nosotros cerremos el mismo. Por ejemplo, en un programa en el que haya que registrarse, hay que poner tu nombre y tu contraseña para registrarte. Después, para iniciar sesión, no hace falta que la inicies habiendo tenido el programa abierto, sino que el hecho de cerrar el programa no haga que se borre en ese registro, sino que después puedas volver a iniciar el programa y entrar con tu cuenta creada leyendo los archivos y comparando los datos que ingresa el usuario con los de los archivos que tienen el contenido del registro. Son demasiado útiles el tema de los archivos y vamos a aprender a usarlos. Nosotros tenemos un archivo que es el nuestro para comenzar, que es el archivo 1.c en mi caso, puede tener cualquier nombre en su caso. El archivo 1.c es uno de los archivos de nuestro programa. Cuando nosotros compilamos, se crean dos otros archivos que los voy a mostrar ahora en pantalla. Se crea un archivo con el mismo nombre, con extensión .o, que es un archivo binario, es decir, es un archivo que tiene unos y ceros dentro, que guarda la información de nuestro programa. Es decir, guarda nuestro código, pero en unos y ceros. Si nosotros lo queremos ver, editándolo con el Notepad, vemos que no vamos a poder entender casi nada, porque son todos valores unos y ceros que no son visibles no son caracteres ASCII visibles, básicamente. Cerré algo que no tenía que cerrar. Bueno. La carpeta. Buenísimo. Cuestión. Nosotros tenemos ese archivo .o y también vamos a tener un archivo .exe. El archivo .exe lo genera el debug de nuestro programa, el codeblocks en nuestro caso, y es el que se corre cuando nosotros ejecutamos nuestro programa. Cuando nosotros apretamos en el botoncito para ejecutar nuestro programa, corre un programa que es el mismo que va a correr cuando apretemos el .exe. Si nosotros corremos, por ejemplo, este programa, no va a hacer nada, porque se abre y se cierra rápidamente. Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos un hola y ponemos un system pause, vamos a poder ahí lo vemos cómo lo ejecutamos y acá cómo lo ejecutamos en esta forma, haciendo doble clic ahí y cómo se ve de esta forma. Por eso es importante también el tema del System Pause, porque acuérdense que el codeblocks es el que hace una pausa antes de terminar si no ponemos el System Pause nosotros. Esto lo hace el codeblocks. Si estamos fuera del codeblocks, no se realiza. No se ve directamente. Entonces es importante hacer un system pause para cuando lo queramos ejecutar externamente al codeblocks.
Ahora, esos son los 3 archivos que nosotros tenemos por el momento en nuestro programita. Pero vamos a utilizar archivos que vamos a crear nosotros. Nosotros vamos a crear archivos y vamos a insertarle data a esos archivos para después volver a obtenerla de alguna forma y utilizarla en nuestro programa. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, con la librería Standard Input Output también vamos a manejar archivos. Esta librería nos otorga varias funciones para manejar archivos y una variable específica que es más que nada un objeto, no es una variable, pero sigue siendo una variable. Es un objeto que nos va a permitir guardar la data de dónde se encuentra nuestro archivo y cómo utilizarlo. Lo vamos a utilizar básicamente como un puntero. Es un objeto de tipo file y lo vamos a usar todo el tiempo cuando nosotros queramos abrir archivos, modificar archivos, leer archivos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a explicar muy a detalle cómo funciona el file, qué es el file, porque hay todo un tema que no vale la pena explicar en este video, porque es más de computadoras, de cómo funciona la computadora a bajo nivel y no tanto de cómo programarlo en C. Básicamente, sepamos que vamos a usar un objeto de tipo file para poder abrir, modificar y leer archivos. Vamos a ver hoy las 2 primeras funciones, las principales, con las que vamos a poder abrir un archivo y cerrarlo. El hecho de abrir un archivo puede crearlo al mismo tiempo, no solamente abrirlo. Podemos abrirlo y hay opciones diferentes para abrirlos. En ciertas opciones podemos obtener un error al abrirlo, ya que no existe el archivo, y en otras opciones, si no existe el archivo, entonces se va a crear. Ahora lo vamos a ver a más detalle. Y después cerrar el archivo es muy importante. Es muy importante porque después puede haber cualquier problema cuando se quiera utilizar ese archivo. Si nosotros lo tenemos abierto, no lo podemos abrir nuevamente al mismo tiempo ese archivo. Ya está siendo utilizado, entonces nos puede crear muchos problemas no cerrar el archivo. Vamos a utilizar un objeto de tipo file y vamos a utilizar estas funciones fopen y fclose. F se refiere a file. File open y file close. Nosotros vamos a abrir el archivo dándole como argumento el nombre del archivo como una cadena de caracteres y el modo en el que vamos a abrir el archivo. Los modos de abrir el archivo son estos de acá. Está el modo R, que sería el modo lectura, o sea, reading. El modo W, que sería el modo escritura. El modo A, que sería el modo agregar. El modo R+, que sería el modo lectura y escritura. El modo W+, que sería el modo lectura-escritura también, pero de otra manera. Ahí les voy a decir cuáles son las diferencias. Y el modo A+, que sería el modo lectura y agregado. Es importante entender que si nosotros abrimos un archivo con modo lectura, sí o sí tiene que existir. Si no existe, da un error. Acá lo dice, el archivo debe existir. Si nosotros lo abrimos con modo escritura, si no existe, entonces lo va a crear. Y si existe, va a borrar todos los datos que tenga dentro y va a comenzar de cero. Es por eso que existe el modo añadir. El modo añadir nos va a permitir abrir un archivo ya existente o va a crear un archivo si no existe, pero en el caso de que exista va a abrirlo y nos va a agregar el texto que nosotros le mandemos que debe escribir. Es decir, si ya existía texto en ese archivo, lo va a agregar más abajo. Es esa la diferencia entre la lectura y escritura de estos. En estos, si no existe, lo abre, lo crea, y si no existe, nos da un error.
Y bueno, este es totalmente diferente. Este es reading and appending, o sea, lectura y en vez de escritura sería y agregado, que funciona de la misma forma que la. Esas son los tipos que hay que poner acá. Solo uno a la vez se puede poner. Después está la función fclose, que es para cerrar el archivo, que básicamente tendrían que poner la función fclose y en los argumentos poner el objeto de tipo file que habremos creado. Lo vamos a crear como puntero. Así que vamos a tener que poner directamente el nombre de nuestra variable, puntero que hayamos creado. Por ahora eso es todo. Vamos a poner esto en práctica en el próximo video.